La historia de Kang Daniel, uno de los artistas que encabezaba los rankings de popularidad en Corea, de pronto desapareció de la escena pública. Y comenzaron a escucharse muchas noticias inquietantes, engaños, fraudes, ataques de pánico. Estuvo recluido en su casa y fuera de la exposición pública durante más de un año. Recientemente volvió con su música y compartió todo lo que vivió. Vamos a conocer su historia hoy. Kang Daniel se ganó el corazón de todos cuando apareció en el programa de audición Produce 101 en 2017. Y fue uno de los ganadores. Formó parte del grupo 101 que logró gran popularidad. Realmente parecía que vivía un cuento de príncipes con una alfombra celeste que parecía facilitar su camino. Pero claro, la vida no es así. Mientras crecía y se enfrentaba a los desafíos propios de su edad, también tuvo que lidiar con problemas graves de grandes. Ahora tiene 27 años y hace 7 que debutó y acaba de regresar tras una pausa de 1 año y 3 meses lanzando su quinto mini álbum, Act, y reveló todo lo que estuvo viviendo. Hola, soy Ginny y esto es Ginny Channel. Te quiero invitar a suscribirte al canal, así no te pierdes de nada. En 2019, él armó su propia agencia en sociedad con un accionista principal. Y la verdad que todo parecía que iba encaminado. A solo 2 años de debutar, por el gran éxito que había tenido, ya estaba en condiciones de poner su propia empresa, el de CEO y artista principal. Pero en 2022 descubrió irregularidades de ese accionista al que confiaba. Resulta que había firmado un contrato de distribución a escondidas y había recibido un gran adelanto de dinero, que claro, se fumó. También se supo que había usado la tarjeta corporativa para compras sospechosas e inclusive que había tocado los fondos personales. El artista tuvo que demandar penalmente a su socio por cargos de falsificación de documentos, malversación, abusos de confianza, violación de la ley de redes de información y fraude informático. Y a la vez sabemos que él sufría de ataques de pánico que le hacía muy difícil enfrentarse al público. Imagínense lo que es para un artista, un cantante, sentirse con miedo a estar en un escenario. Cuántas emociones mezcladas, ¿no? Amar y temer al escenario a la vez. Contó que estuvo encerrado 3 meses en su casa, jugando a videojuegos, como para olvidarse de las penas. Dijo que en unos 5 o 6 meses perdió como 14 kilos porque no se ejercitaba y comía poco. Pero contó que ese momento difícil y oscuro también le sirvió para reflexionar sobre lo que él verdaderamente deseaba y le ayudó a conocerse mejor. Hizo un viaje hacia su interior. Estar lejos del escenario, dijo, fue más difícil que los desafíos que conllevaban estar sobre el escenario con una agenda cargada de actividades. Comentó que aprendió a disfrutar de hacer música, de que los fans lo apoyen, a valorar cada pequeña cosa que antes daba por sentado. Inclusive pudo ir superando bastante sus ansiedades y miedos. Por ejemplo, contó que no solía estar muy conforme con su canto y solía practicar con tutoriales de YouTube, pero también aprendió a buscar su propio color, tono y estilo de voz y a disfrutar de ello. Comentó que siente que está abriendo un nuevo capítulo de su vida en donde es más consciente de todo, de sus emociones, limitaciones, y que este nuevo mini álbum es un reflejo de lo que estuvo pasándole. Prácticamente participó en toda la producción. De una de sus canciones nuevas dijo que reflejaba el deseo de no perderse a sí mismo ni quería dejarse llevar por la agitación emocional o el escepticismo sobre su carrera, a pesar de haber sido herido por alguien, y que las letras expresaban ideas que quiere repetirse a sí mismo. Por ejemplo, puedes relajarte un poco. Ahora que entiendes el valor de este trabajo que tanto buscaste, no lo dejes escapar. Daniel ya está de vuelta, escribiendo este capítulo de su vida con su propia pluma. Y le deseamos lo mejor, por supuesto. Y el año que viene ya anunció que piensa enlistarse al servicio militar. Ustedes saben que a mí me encantan estas historias, porque seamos jóvenes o más grandes, con trabajos menos o más expuestos, cualquiera sea nuestra cultura, todos tenemos golpes en la vida. Tal vez con Daniel me identifiqué bastante por el tema de la estafa, como la que sufrió mi familia, que les había contado en este video. Y bueno, todos tenemos esos monstruos y mieditos que nos dicen que no podemos. Y Kang Daniel, pese a su fama, dinero, poder y sus millones de seguidores, también es un ser humano, como todos los que
tenemos que lidiar con golpes. Lo lindo es que se ha levantado y sigue para adelante, ¿no? Decime si también te identificaste con esta historia. Cuídate mucho, porque eres súper valioso o valiosa. Te quiero mucho. 사랑해요. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.